El 31 de mayo finaliza el plazo para la solicitud de la nueva PAC. Cambios en las modalidades, introducción de alguna nueva, también de los requisitos de las mismas. Todo ello está trayendo de cabeza no solo a los agricultores y ganaderos, también a los profesionales que se encargan de asesorarles para presentar la solicitud. Hoy, en Campo Salmantino, vamos a testar cómo va la campaña cuando falta algo más de un mes para su conclusión. El nuevo año 2023 trajo una nueva política agraria común que tendrá una vigencia de 4 años, hasta 2027. La nueva PAC busca aumentar la contribución del sector agrario a la lucha contra el cambio climático y crea un nuevo modelo de gestión basado en planes estratégicos. En plena campaña de presentación de solicitudes, el plazo finaliza el 31 de mayo, hemos estado con Rebeca Bustillo, responsable del equipo de técnicos de Asaja, encargados de asesorar a los asociados. Ya están convocadas las subvenciones directas a las explotaciones de titularidad compartida. Para optar a ellas, deben estar inscritas en el mapa un mes antes de la fecha de convocatoria. En total, se repartirán 1.800.000 euros y cada entidad no recibirá más de 1.500 euros. El 10 de mayo finaliza el plazo de presentación. Vuelven las restricciones por lengua azul para el ganado ovino y bovino, así como la obligación de desinfectar los vehículos de transporte. Quienes no tengan vacunados los animales solo podrán sacarlos de sus explotaciones hacia el matadero. En los ganaderos hay malestar, ya que consideran insuficiente las unidades veterinarias y el servicio de vacunación está colapsado. Como escuchábamos en nuestro sumario, nos encontramos en plena campaña de solicitud de la PAC. Hoy nuestra compañera Verónica González ha hablado con Rebeca Bustillo, responsable de los profesionales en Asaja que se encargan de asesorar a los agricultores y ganaderos. Ya nos hemos trasladado hasta las instalaciones de Asaja Salamanca y estoy con Rebeca Bustillo, la directora de los técnicos, a quien le vamos a hacer una serie de preguntas sobre cómo va esta campaña de la PAC. Rebeca, muy buenas. Sé que ahora mismo tenéis el trabajo acrecentado en estos días por las tramitaciones de la PAC y sobre todo por esa reforma que complica aún más las cosas y que se os juntan multitud de plazos. Bueno, justo en esta época y más este año que tenemos una reforma de PAC con un plan estratégico nuevo, se intensifica el trabajo muchísimo porque coincide el día a día con las nuevas líneas que salen habitualmente, bueno, las consultas de los socios que vienen pues tanto a preguntar sobre contratos de arrendamiento, sobre seguros, con la PAC y en este caso también con una línea que se abre este año, bueno, habitualmente suele salir también, pero con novedades importantes en esta ocasión, que es la línea de agroambientales. Entonces ahora mismo tenemos dos campañas fuertes, que sería la PAC en sí y luego la de las medidas agroambientales que han aumentado, hay dos nuevas y se modifican los requisitos en la gran mayoría de ellas. Además también recientemente ha salido la ayuda para las titularidades compartidas del Ministerio, que terminará en mayo y bueno, pues también esas solicitudes tenemos que hacerlas. ¿Es suficiente el plazo que tenéis para todo esto? Bueno, este año en concreto el plazo PAC queda reducido a 3 meses porque termina el 31 de mayo y en principio el mes de marzo ha sido un mes atípico porque no hemos podido trabajar con la fluidez habitual, pues debido sobre todo pues a muchos socios no tienen todavía esa información, esos conocimientos asentados, porque el plan estratégico es muy confuso, tiene muchas novedades, requisitos nuevos, se mezclan los conceptos de la PAC del año pasado con los nuevos, la condicionalidad se mezcla con los ecoregímenes y bueno, asentar eso lleva mucho tiempo. Como ejemplo y un poco en general, una PAC que el año pasado podía durarnos 1 hora, pues este año el doble como mínimo. Eso teniendo en cuenta de que toda la información no queda asesorada, no asesoramos como nos gustaría, dedicándoles el tiempo que necesitan. Pero bueno, en general pues el doble de tiempo que una PAC que el año pasado y además pues con las medidas agroambientales que se terminan antes de que termine el plazo de la PAC, entonces vamos a tener en algunos casos que sintetizar mucho y atender 2 veces a los socios para 2 cosas distintas. Nos hablas de asentar conocimientos en los profesionales del campo, pero es que ya te hemos visto durante muchos meses por toda la provincia, por numerosos pueblos, llevando esa explicación de la reforma de la PAC. ¿Nos las podrías resumir en unas breves pinceladas?
Bueno, hay dos conceptos básicos. Uno, lo que es la condicionalidad en sí, que serían las normas y los requisitos que necesitamos cumplir para entrar a cobrar o a cumplir con lo que es la solicitud única. Esos requisitos se llaman BECAN, son 10, muchos similares a los que ya teníamos, pero algunos diferentes. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en conceptos como cómo tratar un barbecho, cómo tratar un cultivo herbáceo, se modifica los plazos y lo que hay que hacer en ese suelo respecto al año anterior. Eso confunde mucho, pues porque no se sabe si hay que labrar entre abril y junio, o tirar herbicida o no tirar herbicida, o era como antes, o antes era barbecho de interés ecológico y ahora es de otra manera. Entonces, por un lado hay mucha confusión ahí, pero bueno, pues poco a poco vamos consiguiendo que todo el mundo lo tenga más o menos claro. Y luego otro concepto importante está relacionado con los ecoregímenes. Eso sí que es algo novedoso, tiende a sustituir a lo que antes era el pago verde, que era mucho más fácil de cumplir, y ahora son unas medidas medioambientales pues, que requieren un análisis muy exhaustivo y hacer un encaje de lo que es cada explotación en cada solicitud única. A veces es difícil, a veces no se puede cumplir de ninguna manera y bueno, pues en otros casos pues bueno, pues se intenta cuadrar como más o menos lo que para el agricultor es lo más idóneo y lo más factible. Vale, para que nos entendamos, para acceder a la ayuda básica a la renta hay que cumplir con las BECAM, ¿no? Las buenas prácticas medioambientales, pero los ecoregímenes son voluntarios, ¿no? Efectivamente, las BECAM, la condicionalidad es obligatoria, entonces estamos expuestos a cualquier control y en cualquier momento, si no cumplimos, pues podemos tener penalización en la solicitud. Y por otro lado, el ecorégimen es voluntario. El que no cumpla los requisitos o las prácticas que exige el ecorégimen en cuestión que elija, bueno, pues es mejor que no lo solicite, pues porque un control de monitorización enseguida va a comprobar que no hace siembra directa, por ejemplo, que no siembra leguminosas o que no rota las explotaciones o los cultivos que pretende rotar, o otra serie de prácticas que exige el ecorégimen, por ejemplo, dejar sin cosechar superficies hasta un mes después de la cosecha habitual. Si no se consiguen porque esas prácticas no se vienen preparando desde la sementera, por eso nosotros hacíamos jornadas en la sementera para ir informando sobre esto, pues es mejor no solicitarlos y bueno, es voluntario, pues no pedir esa línea. Tal y como nos has dicho que no se pueden cumplir todos los ecoregímenes este año, ¿la Administración va a ser permisiva en ese sentido? Bueno, pues como digo, esa condicionalidad que modifica la condicionalidad reforzada que modifica la antigua condicionalidad y por otro lado, sobre todo, las líneas medioambientales que llevan los requisitos de los ecoregímenes. Eso es lo fundamental. El resto, en cuanto a los derechos de pago básico, que ahora se llaman ayuda básica a la renta, el pago redistributivo, bueno, pues el sistema y la mecánica es la misma. Es verdad que hay un recorte en cuanto a esos pagos, pero lo que es los requisitos que tienen que cumplir los agricultores son los mismos, tener una superficie para cobrar esas líneas. Pero, sin embargo, como digo, los ecoregímenes ya suponen hacer unas prácticas nuevas que tienen primero que conocer, después que hacer con antelación, porque ahora ya es tarde, no se puede cumplir el hecho de rotar una parcela, pues ya si la tienen sembrada y coincide el mismo cultivo que el año pasado, pues ya no hay margen de maniobra. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo más complicado y encajar lo que han hecho durante la sementera ahora, que es cuando tenemos que rellenar la solicitud. Nos estás diciendo que hay determinados ecoregímenes que no se pueden cumplir ya porque se tendrían que haber hecho antes. Entonces, ¿va a ser permisiva la Administración durante este 2023? Bueno, se complica aún más lo que es la normativa básica de este plan estratégico que va a durar hasta el 2027, porque este año es cierto que se han flexibilizado determinados ecoregímenes, por ejemplo, el ecorégimen de rotación, el que lleva la obligación de dejar superficies de mejorantes, bueno, pues ha mejorado en algunas prácticas, por ejemplo, el hecho de rotar la explotación, la normativa básica dice que es necesario rotar un 50% y en Castilla y León con un 25% este año es suficiente. Bueno, con la siembra directa, por ejemplo, lo que es la práctica de siembra directa, que es otro ecorégimen, bueno, pues en lugar de hacer una siembra directa como tal, que es directamente del cultivo anterior con una sembradora de siembra directa, sembrar sin moverla el terreno, se permite este año hacer una labor muy superficial, pues con un cultivador, un chisel, una grada pequeña,
y sembrar después. Entonces son prácticas que mejoran, pero modifican la normativa básica y de alguna manera también confunden, porque solamente una excepción para el año 2023. También hay otra excepción en cuanto a la diversificación de cultivos que teníamos antes y que va a seguir habiendo a partir del 2024, pero este año estamos exentos, entonces los que tienen más de 30 hectáreas, por ejemplo, no tienen que dejar este año 3 cultivos, pero ya para el año que viene sí lo tendrán que dejar, entonces tendrán que estar un poco pendientes en septiembre cuando hagan la sementera para cumplir ese requisito. Durante estos días recibís muchísimas solicitudes aquí en Asaja para hacer la PAC. ¿Qué es lo que necesitan los agricultores y ganaderos para tramitar la solicitud única? Bueno, fundamentalmente nosotros en el mes de septiembre y para hacer también el seguro del año pasado enviamos una carta con todas las parcelas y los cultivos que declararon en la PAC del 2022, con vistas a que nos pongan en la columna de al lado el cultivo que tienen preparado para la siembra de la PAC 2023. Ese documento es el básico para nosotros. Bueno, pues luego en algunos casos, si son explotaciones que no han hecho nunca la PAC con nosotros, necesitaríamos también el código de identificación personal y el DNI del titular, y en el caso de sociedades, fundamentalmente los ingresos agrarios del 2022, porque también es necesario rellenar un anexo, el anexo 3, que en el caso de sociedades, personas jurídicas, tenemos que presentar. Eso serían las cosas básicas. Luego, claro, en el caso de explotaciones que hacen cesiones de derechos, que se hacen transmisiones de explotación por herencia, cambios de titularidad de los CEAS, pues ya llevan otra documentación un poco más compleja, pero bueno, lo básico sería eso que os he comentado. Nos has hablado de aquellas personas a las que les habéis enviado, por así decirlo, el borrador, ¿no?, con las parcelas, pero ¿y para los nuevos qué necesitan? Bueno, los nuevos, como digo, el DNI, el código personal y un listado de las parcelas con los cultivos que van a declarar este año, y si son sociedades, bueno, pues la relación de los socios con el porcentaje de participación, las fechas de nacimiento y bueno, un anexo que es el anexo 23, que es necesario también presentar en el caso de personas jurídicas, y si son nuevos pues no lo tenemos del año pasado. ¿Y cómo va este año la campaña de la PAC? ¿Estáis haciendo más durante estas fechas respecto al año pasado? Bueno, pues para nosotros, que somos un equipo de profesionales ya con mucha experiencia, está siendo dura porque es complicado, el asesoramiento lleva mucho tiempo y bueno, pues además el programa informático requiere meter mucha más información, las incidencias para depurarlas y al final poder registrar una solicitud pues es complicado. Tenemos el mes de marzo que hemos podido trabajar un poco a medio gas porque no hemos podido registrar todas las solicitudes que queríamos. A día de hoy tenemos más o menos ya 1000 solicitudes abiertas, pero bueno, nos quedan otras más o menos otras 1000 y registrarlas todas, darle una vuelta, depurarlas y comprobar que toda la documentación está bien. La verdad es que agradezco a los compañeros de Asaja, a los técnicos y los compañeros en general por el esfuerzo que están haciendo, el trato que dan a los socios, que la verdad es especial, y bueno, pues el buen hacer de todo el equipo, que da gloria a trabajar así. Muchísimas gracias, Rebeca, por atendernos y nada, espero que tengáis una buena campaña de la PAC. Gracias. Y a ustedes no se muevan de sus sofás porque enseguida volvemos de publicidad y continuamos con el programa. Retomamos nuestro programa con más cuestiones de actualidad que les ofrecemos de forma más breve. El Boletín Oficial del Estado ha publicado la convocatoria para la concesión directa de subvenciones a las explotaciones agrarias de titularidad compartida para el ejercicio 2023. Serán beneficiarias las explotaciones agrarias de titularidad compartida que se hallen inscritas en situación de alta en el registro de explotaciones agrarias del MAPA, con un mes de antelación a la fecha en que se publique el extracto de la convocatoria. El objeto de estas ayudas es contribuir al pago de las cuotas correspondientes de la Seguridad Social que deben abonar los titulares. El importe máximo total en la presente convocatoria es de 1.800.000 euros y la cuantía máxima que se podrá otorgar a cada entidad beneficiaria no podrá superar los 1.500 euros. El plazo para la presentación es hasta el próximo 10 de mayo. El pasado 19 de abril finalizó el periodo estacionalmente libre de vectores en España, que comenzó el 1 de diciembre de 2022, por lo que las restricciones por lengua azul para el ganado vacuno y ovino se vuelven a retomar. Otra de las imposiciones que se retoman es la obligación de desinfectar los vehículos de transporte.
se establece que los animales de especie ovina y bovina que se trasladen desde las zonas restringidas fuera del periodo estacional libre de vectores, tanto si se trasladan para vida como para sacrificio, tienen que proceder de explotaciones vacunadas y tienen que estar vacunados frente a los respectivos serotipos o proceder de madres vacunadas si los animales son menores de 4 meses y tienen que ser transportados en vehículos que deben haber sido desinfectados antes de la carga. Según datos de la Junta de Castilla y León, desde el 1 de noviembre hasta el 10 de abril se han vacunado en Salamanca más de 500.000 de reses de bovino, de un censo de 641.000 y más de 128.000 de ovino, de un censo de 144.000. Los representantes de las principales organizaciones agroganaderas nacionales, entre las que se encuentra Saja y Avianza, la asociación mayoritaria del sector español de la avicultura de carne, que agrupa más de 65 empresas asociadas y representa más del 90% de las compañías vinculadas al sector de la carne de pollo, pavo y codorniz, han constituido de forma oficial el Comité Ejecutivo de Integración. El comité tendrá como objetivo la revisión y actualización de las bases del contrato tipo de integración, que establece las principales garantías y el marco de actuación para la regulación de la actividad entre las empresas productoras, integradoras y sus integrados, granjas agrícolas. Finalizamos nuestro programa con las imágenes que nos hacen llegar todos ustedes. Hoy, algunas muy bellas que nos muestran cómo la vida se abre paso en el campo salmantino. Y ya saben que si quieren hacernos llegar sus imágenes, tanto de vídeo como fotografías, pueden hacerlo en el siguiente correo: camposalmantino@asajasalamanca.com.